nuevo sábado para estar más cerca de nuestro Dios. Y como recién se dijo, tenemos una actividad importante. Terminado el culto, nos vamos a ir al centro de Santiago de Chile para poder predicar e invitar más personas. Así que es importante la labor que se está realizando y más también aquí en este lugar. Así que damos gracias a Dios y seguimos trabajando, pidiendo la oración por este lugar para que sigamos arreglando y invitando personas. Bien, los invito a abrir la Biblia. Cuando ya el pueblo de Israel estaba llegando a la frontera de Canaán, y el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Mi Biblia está por acá. Ya habían estado 40 años en el desierto, habían salido de Egipto para el contexto, ¿no? Y llega el momento en que muere el líder, que es Josué, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice así: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni a las obras que él había hecho. Murió el líder, pero ¿cómo es posible que dice que después de la muerte de Josué se levantó una nueva generación que no conocía a Dios? Porque poco a poco la sociedad, la iglesia se empieza a separar. Ven que de repente el cansancio, la gente empieza a no venir a la iglesia, por ejemplo. Se deja de estudiar la escuela sabática, se deja de hacer la acción misionera, poquito a poco se deja de orar, se deja de visitar, y pasa el tiempo, pasan los meses y los años, y aquí encontramos que el pueblo de Israel, después de haber obtenido victorias, porque acuérdense que con Josué se derrumbaron los muros de Jericó. Ante el grito de los hombres, ni siquiera le tiraron una flecha, ni siquiera tiraron una lanza. Dios le dijo: den la vuelta 7 veces a la ciudad, y en el 7º día griten. Y entonces dice: se derrumbaron los muros en forma maravillosa. Habían visto que el río Jordán se había abierto, que el arca del pacto había pasado en seco, así como Moisés, cuando saca el pueblo de Israel, se abre el mar y pasan en seco. Esa generación vio esas cosas, vio esos milagros. ¿Cómo estaría usted, hermanita María, si viera un milagro acá en este lugar? Uno creería inmediatamente, ¿no es cierto?, cuando suceden las cosas sorprendentes. Si viera un ángel, ¿cómo se sentiría usted? Feliz, pero también fortalecería su fe, creería. Y sin embargo, pasaron los años, pasó el tiempo, y dice que se levanta una nueva generación que no conoce a Jehová. Había muerto el líder. O sea, en otras palabras, ¿a quién estaban siguiendo? ¿A Dios o al hombre? Al hombre. Y ese es el peligro de nosotros, que dependamos de una iglesia, de un templo, de un predicador. Uno personalmente debe leer, debe aprender. Hoy tenemos tanta facilidad. Si es corto de vista, puede poner un audio de la Biblia en su casa, puede poner una película, puede poner tanta cosa, facilidades que antes no se tenía. Pero sin embargo, siempre está el peligro de dejar de ser el pueblo de Dios. Miren, hoy día podemos ser salvos, hoy día podemos estar bien, pero mañana a lo mejor nuestra fe decae. Ya no creemos, ya cambia, empieza el viejo hombre, las viejas costumbres empiezan a pelear en el corazón nuestro. Claro, para personas como Elías, por ejemplo, es más fácil, porque él nació en los caminos de Dios.
para nosotros es más difícil, porque ya tenemos una vida pasada que hábitos. Es más difícil, ¿no es cierto? Es más difícil. Entonces, siempre, mis hermanos, está ese peligro. Y hoy vamos a ver que debemos ser fieles a Dios a pesar de las dificultades, los problemas, los obstáculos. Porque no nos vaya a pasar como lo que le pasó aquí cuando se muere el líder, Josué, y entonces el pueblo de Dios se aparta, dejan de estudiar y siguen su antigua vida. El viejo hombre empieza a florecer. Cada día nosotros debemos fortalecernos, mis hermanos. Vamos a ver un poco la historia entonces de quién realmente es el pueblo de Dios, qué es lo que es realmente la iglesia donde estamos nosotros constituidos. Solamente por llamarnos de una iglesia adventista del séptimo día somos pueblo de Dios. ¿Qué pasa con el carácter? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con nuestros actos? Entonces, hay distintos casos en la Biblia. Por ejemplo, la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? En los tiempos de Elías. Dice que hubo una gran sequía. ¿Y qué pasó entonces? ¿Elías tuvo que arrancarse o no? Tuvo que huir. ¿Por qué? Porque el rey Acab lo perseguía. Y entonces Dios le dijo, anda tras la viuda, ella te lo va a alimentar. Primera Reyes 18, 17 y 18. ¿Qué dice ahí? Rápidamente, por favor. 18, versículos 17 y 18. Dice así. ¿Lo encontraron? A ver, léalo, por favor, bien fuerte. Cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab, ¿eres tú el que has turbado a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baal. Ahí estaba lo que les comenté yo, esa persecución del rey Acab. ¿Por qué? Por ser fiel. De eso vamos a tratar hoy día. Y en el versículo 9 de Primera Reyes 17:9, se le da la orden al profeta de salir. Levántate, le dice a Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, esa parte, esta viuda, no era del pueblo de Dios. Miren, por favor, lo más normal era que hubiera escogido Dios a Israel para llevarlo a su siervo. ¿Y por qué entonces Dios lleva a su profeta a huir a esta tierra lejana? Porque la viuda, aunque tenía poco conocimiento, lo poco que había aprendido lo ponía en práctica. Bonito. Y lo digo para los nuevos, también para los antiguos. Si usted ha aprendido, aunque sean 10 palabras de la Biblia, y las pone en práctica, entonces usted es su hijo, es su pueblo, es su iglesia, porque no depende de una gran cantidad de conocimiento, sino que depende de lo que usted conoce, lo lleva a la práctica o no lo lleva a la práctica. Y entonces, si no lo lleva a la práctica, en su vida, en su corazón, se levanta una nueva generación que realmente no le conoce. ¿Por qué el diablo? Vean ustedes, ¿por qué el diablo no se va a salvar? ¿Saben ustedes por qué? Bueno, usted dice porque su vida es mala, ¿no? Pero nosotros no hemos hecho daño, no hemos pecado tantas veces. Se ríe la hermana. No estaremos igual. ¿Cuál es la diferencia entre el diablo y nosotros? La diferencia entre el diablo, que él pecó en medio de la luz. Nadie lo engañó a él. O sea, fue un pecado contumaz de rebeldía. En cambio, nosotros traemos una herencia genética de pecado de nuestros padres, de la cultura, de los colegios, de tantas cosas, y estamos como resurgiendo. Pero el diablo pecó en la presencia de Dios, podía verlo. Ven que hay una diferencia. Y producto de que él no fue engañado, él fue rebelde, entonces, si estaba delante de la presencia de Dios, ¿qué más se podía hacer? ¿Acaso había algo más? Si no conocía el amor de Dios allá en el trono, veía su majestad, veía los otros mundos que no han caído, viviendo prósperamente de la mano de Dios como lo sustentaba con su misericordia.
Y entonces él eligió el mal. Y ahí sí que en esa parte, elegir el mal es la que a nosotros nos corresponde elegir el bien o elegir el mal. Desde el momento que usted entró por esa puerta, a este lugar de adoración, lleve un mes, lleve 5 años diario en la iglesia, desde el momento que usted entró, ya no puede decir que es ignorante, que no tenía la luz, ya no puede decir que estaba engañado, porque se le dio la oportunidad, cada visita que entra a este lugar, no puede decir que no tuvo la oportunidad de conocer, sino que eligió, ya sea un show en televisión, quedarse en la cama descansando, o eligió tomar un desayuno de 3 horas, por ejemplo. Ahí tranquilamente un sábado en la mañana, que la gente se relaja. Usted escogió el pueblo de Israel en los tiempos de Josué, dijo, ya no está el líder, ya no está el que me reta, ya no está el enviado de Dios, porque Josué era un enviado de Dios. Entonces, decidió por su propia fuente, por su propio recurso, olvidarse de Dios. Y si usted lo hace por Josué, como el pueblo de Israel, o lo hace por el predicador, o lo hace por la cuestión social de qué van a decir los hermanos, no tiene valor delante. Y esa es una cuestión personal. Y cuando Dios envía a Elías delante de la viuda, era porque esa viuda amaba al Señor en lo poquito que sabía, lo amaba con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza, y aunque conocía poco, le sirvió y fue bendecida por Dios. Y era extranjera, no era del pueblo de Israel. Por eso que le dice, el Señor le dice ahí, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sidón está fuera de Israel. En el deseo de toda la gente, en la página 205 señala lo siguiente. El Señor pasó por alto la casa de Israel y halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido. Y aquí viene la parte que nos interesa. Pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido. Entonces, si usted aprende algo y no lo lleva a la práctica, está peor que esta mujer pagana. Diga. Bueno, es porque su corazón estaba conectado. O sea, lo que dice la hermanita, para los que no conocen la historia, dice que había una gran hambre en Israel. Y él tuvo que huir y allá en Sidón también estaba el hambre. Y la viuda, una mujer viuda que no tenía un esposo que la sustentara, que pagara las cuentas, que saqueara leña, que sembrara los campos. Vean ustedes cuando ya es triste estar solo, más triste estar solo una mujer y con un hijo. Porque ahí en el campo hay que hacer fuerza, hay que sembrar, hay que cosechar, mover los animales si es que tiene, porque no había tractor. Entonces, lo poquito que le quedaba, un poquito de harina y un poquito de aceite, y el profeta viene, un hombre desconocido, que seguramente no se conocían, y entonces le hace el pan, y más encima, este hombre que llegó a su campo, que estaba todo seco, le dice, sí, hace, pero dame a mí primero. Y le dijo, Señor, le dijo, me iba a hacer este pan y me iba a morir. ¿Usted le ha pasado que en su casa no han tenido nada para comer? O sea, ni un pedazo de pan. Que usted abre el refrigerador, está todo vacío, la despensa, y ahí uno, quizá cuando éramos más pequeños, muchos de nosotros quizá pasó por eso, por el hambre. Cuando era mucho de pan. Y cuando una familia es grande, ahí lo sabe. O sea, no es una cuestión de contarlo, los que han pasado por eso. Y esta mujer no reclama y dice, me iba a morir. Y entonces le da al profeta y le dice, vive el Señor Jehová, que si tú me das, no te va a faltar aceite ni harina. ¿Te acuerdas? Y entonces le dio y fue a ver la vasija de aceite y estaba llena de aceite. Fue a ver el tacho de harina y tenía harinita. No le faltó nunca durante ese periodo de sequía. Entonces,
Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, el pueblo de Dios, no son aquellos que tienen una gran cantidad de conocimiento, sino que si usted lo pone en práctica, mi hermano. Entonces, todo lo que aquí se enseña, y vamos a enseñar de salud, de enfermedades, de alimentación, de la oración, del estudio de la Biblia, de la perseverancia en venir a los cultos, si usted lo practica y no le entra por aquí y le sale por allá, entonces usted va a ser parte del pueblo de Dios. Y tenemos muchos casos. El de Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? Que era leproso. Recién teníamos una viuda pobre, y ahora había un general asirio, Naamán, que era leproso. O sea, Naamán era sirio, era extranjero, tenía lepra, estaba muy enfermo, y supo que en Israel había un profeta. Fue donde el profeta, y el profeta le dijo, métete 7 veces en el río Jordán, y tu lepra va a desaparecer. ¿Y qué pasó con Naamán? ¿Se puso contento o se enojó? Se enojó, diciendo, ¿cómo este profeta ni siquiera sale a recibirme? Porque su orgullo, su alta estima estaba muy elevada. Y se fue enojado, Naamán. Y el siervo le dice, pero padre mío, porque tiene que hablarle así como padre mío, porque si cualquier cosa, un siervo en ese entonces lo mataban, si no le gustaba al jefe. No era como nosotros hoy en día, que la gente lo puede retar a usted, lo puede echar del trabajo, ahí lo mataban. Entonces le dice, padre mío, si el profeta te pidiera algo maravilloso, ¿no irías y lo harías? ¿Y por qué entonces no te vayas si es tan sencillo? Y bueno, a regañadiente fue Naamán y se metió en el agua una vez, un agua toda lodosa, toda fea, se mete una segunda vez y en la séptima, por la fe, él lo hizo, se sana. Usted hubiera llegado a la tercera quizás o a la cuarta y se hubiera desanimado. Entonces, este otro hombre pagano. Y dice el deseado, pero Naamán, noble pagano que había sido fiel a sus convicciones de lo recto y había sentido su gran necesidad de ayuda, estaba en condiciones de recibir los dones de la gracia. No solamente fue limpiado de la lepra, sino también bendecido con un conocimiento del verdadero Dios. Entonces, acá tenemos otro pagano, podríamos decir una persona que nunca va a la iglesia hoy en día, pero dice que tenía convicción de lo recto y sentía la necesidad de los dones de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? ¿Qué es lo que es? Pero la gracia es un don inmerecido, inmerecido. Pero por ahí, o es un regalo. Un regalo es algo que usted no hace nada para recibirlo. Ese hombre buscaba ese regalo. ¿Usted busca al Señor como un regalo o quiere hacer obras, frutos de aquella vida que merece un premio? Por eso que muchas personas no van a las predicaciones en el centro porque dicen, eso es para otros, no me sirve, siempre están viendo qué me sirve a mí, qué puedo recibir yo de la iglesia. Cuando nosotros vemos que Dios nos da todo de gracia, que no lo merecemos, nos ha dado el mejor regalo, que es la salvación. Y este hombre Naamán buscaba la salvación. Y aunque nos muramos, aunque nos pase cualquier cosa, si usted busca al Señor el perdón sin darle nada a cambio, usted se puede morir y puede ser salvo. Cuando el pueblo de Israel perdió esto, la gente no conoció a Dios. Y quizás podemos estar años en la iglesia sin conocerlo y olvidarnos de que somos salvos por la fe, no por obras. Nosotros somos salvos por fe. Y tiene como fruto, una consecuencia, las obras. Pero primero va la confianza en Dios. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a decir,
que en un cuarto, en una pieza, hay un hombre que está ahí paralítico. No se puede mover, para que ustedes entiendan cómo funciona la justicia de Dios en nuestra vida. No se puede mover. Y dentro de sí empieza a clamar a Dios. Esto es una historia verdadera que le pasó a un predicador. Y empieza a clamar a Dios y le dice, Señor Jesús, ayúdame. Pero está ahí, él se puede ver en la pieza y no se puede mover. Y de repente, cuando clama dentro de su interior, porque no puede ni siquiera hablar, Señor Jesús, ayúdame, dentro de sí. Y empieza a mover un dedo, empieza a mover un dedito. Sigue clamando internamente dentro de su corazón, ayúdame, dame de tu gracia, de ese don inmerecido que tú me das porque yo creo en ti. Y él empieza a mover la mano. Y sigue clamando a Dios y empieza a mover un brazo, empieza a mover otro brazo. Y sigue clamando y se pone de pie. Cuando se pone de pie, aparece Jesús ahí como a 5 metros, muy cerca. Y entonces Jesús da un paso y él da otro paso. Jesús mueve una mano y él mueve otra mano. Y se empiezan a acercar, hasta que se juntan tanto que desaparece el hombre y queda Jesús solamente. Cuando nosotros participamos de esa gracia, de esa fe, de esa confianza, la voluntad de Dios, de Jesús, pasa a ser nuestra voluntad y todas las cosas que hacemos son el reflejo de su corazón, de su vida. Y ya no es una carga, ya no es difícil venir a las reuniones, ya no es difícil seguir la reforma por salud, ya no es difícil orar, ya no es difícil nada. Al contrario, ya ahora vive Jesús y ya no vive la persona. En la medida que se desarrolle eso en nosotros, en la vida, en el carácter, vamos a tener mejor pasar en esta tierra y la vida eterna. Porque Dios a todos nos llama, a todos nos ha golpeado la puerta, a todos día tras día. Para eso esta vida. Y entonces, cuando nosotros participamos como una mamá, como la viuda, aunque nuestra vida hayamos sido pagados siempre, entonces Dios nos recoge y nos hace, nuevamente nos adopta como el hijo pródigo, que estuvo ya, se fue al mundo a comer, a pasarlo bien, a vivir desenfrenadamente con todos los dones, con toda la riqueza que el Padre le había concebido. No le importó nada. Y mucha gente no le importa hoy en día. Ustedes ven cómo vamos a visitar cuando se le da un volante. Hoy en día van a ver muchas personas que no le va a importar. Pero quizás más adelante sea como el joven, como el hijo pródigo, y ya saciado de esta vida, ya avanzado en edad, ya enfermo, triste, casi terminando su día en esta tierra, puedan recapacitar ellos. Y entonces ahora voy a Dios, voy a ir a la iglesia. Por eso que ningún volante que hoy día entreguemos va a ser perdido. Ningún libro, ningún camino a Cristo, nosotros debemos sembrar solamente. Y el Señor va a cosechar. Quizás en esta vida lo sabemos, o quizás lo veremos después en la vida futura. No sabemos. Entonces, tenemos que tener ese ánimo. Vamos a ver un PowerPoint, los fieles de la tierra. O sea, también tiene que ver esa fidelidad, mis hermanos, en esta vida. Tenemos que, si le amamos, si hemos recibido la gracia, más le queremos. Es como el ladrón el traficante de drogas, que fue sorprendido con la cocaína en el auto. Y va en su carro, en su auto, y entonces dice que lo atrapa el policía. Y le dice, usted estaba traficando cocaína. Y lo lleva ante el juez. Y él pensaba, me irán a dar como 10 años más o menos de prisión. Y se pone delante del juez, y el juez dice, queda libre. ¿Y cómo? Pregunta el traficante de drogas. Porque alguien pagó su fianza. Queda libre. Y el hombre contento. Cuando paga la fianza, alguien, en este caso Dios, nos deja libres a nosotros del pecado. Aunque nos deja libres,
tenemos que tener nuestro fruto de agradecimiento. ¿Usted cree que ese traficante, después que recibió esa gracia, ese regalo, qué debiera hacer? ¿Seguir traficando o no seguir traficando? No seguir, porque un milagro ocurrió ahí, porque nadie paga, supongamos, 10 millones de pesos para una fianza, pero hubo alguien que pagó la deuda de ese traficante. Y porque ahora fue libertado, ¿quiere decir que va a andar robando, traficando más? No, pues. Lo mismo nosotros, si hemos recibido esta gracia, este don inmerecido que Naamán buscaba, aunque era pagano, si hemos sido perdonados por Dios, ha sido pagada nuestra deuda para tener vida eterna, con mayor razón debíamos nosotros servirle. Con mayor razón deberíamos estar nosotros aquí en estas reuniones, hablando, cantando, alabando su santo nombre, porque somos libres. Las buenas nuevas de salvación. Pero también en el Salmo 101, una promesa, vamos a buscarlo, en el Salmo 101, en el versículo 6, juntamente con esta gran bendición, con esta gran salvación, el Señor también nos da mucho más. En el Salmo, bienvenido, hermanito Samuel, bienvenido, Dios le bendiga. Sí, en el Salmo 101, versículo 6, dice lo siguiente: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén, ¿qué cosa? Para que estén conmigo. O sea, si bien hemos recibido esa salvación, esa justificación por la fe, porque usted le creyó a Dios, pero además Él desea, y es la promesa, que va a poner sus ojos en su casa, en su vida, en su corazón, porque usted le es fiel. Por la rebelión, muchas veces nosotros andamos los malos caminos, y aunque Dios nos quiere ayudar, quedan las consecuencias del pecado en nosotros. Pero si somos fieles, dice, yo voy a estar contigo, no tropezarás con piedra alguna, ni siquiera te vas a caer, te vas a dar un porrazo, te vas a tropezar con una piedra, porque dice, mis ángeles mandaré para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, si bien estamos en la gracia, en el perdón que hemos recibido, pero si somos fieles, obtenemos las promesas de Dios para nosotros. Si estuvieras en el fuego, no te quemarás. Si anduvieres en un río, no te anegarás. Entonces, ¿qué es lo que es mejor? ¿Aprender a golpes o disfrutar de la bendición de Dios? ¿Qué es mejor? Obviamente, pero este hombre interno, el viejo hombre, lo impide muchas veces. Y ahí es donde tenemos que tener esa lucha, mi hermano. Donde tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios, decirle, como el rey Josafat, que vimos en la mañana, nosotros no podemos luchar contra el pecado, pero sí podemos nosotros irnos a Cristo, a darnos la fuerza, la decisión, para que este estilo de vida pasado, mundano, de años que hemos tenido, el Señor pueda hacer nosotros una nueva criatura. Fíjense las consecuencias. Había un padre con su hijo, y el padre quería darle una enseñanza a su hijo, que se le portaba muy mal. Entonces llamó al padre a su hijo, tenía unos 10, 12 años, y le dijo, mira, ya te está portando demasiado mal, tengo que hacer algo para que tú aprendas. Entonces, vamos a hacer un trato, le dijo el padre al hijo. Cada vez que tú te portes mal, vamos a clavar un clavo en la puerta. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo el hijo. Entonces se portaba mal y el papá agarraba un clavo y lo ponía en la puerta, lo clavaba. Se portaba mal otra vez, otro clavo, otro, hasta que llegó el momento que la puerta estaba llena de clavos. Y el papá lo llamó nuevamente, mire, ¿cómo está la puerta? Y el niño se dio cuenta de que su proceder era errado. Entonces el padre dijo, mira, como tú estás arrepentido de vivir así, vamos a hacer otro trato. Cada vez que tú te portes bien, vamos a sacar un clavo. ¿Trato hecho? Trato hecho, dijo el niño. Y entonces cada vez que se empezó a portar bien,
le sacó un clavo a la puerta, empezó a sacar otro clavo, se cortaba bien, otro clavo, hasta que llegó el momento que la puerta no tenía ni un clavo. Y el padre le dijo, mira la puerta, ni un clavo, muy bien, felicitaciones. Pero ahora la meditación es, ¿cómo quedó esa puerta? Llena de orificios. Porque aunque nosotros nos arrepintamos en este momento, disfrutemos de la gracia, de este don inmerecido, que somos salvos por fe, muchas veces en la vida quedan las consecuencias de nuestros malos actos y que a veces nos acompañan para siempre. Entonces, debemos aprender a golpes por la dureza de la vida, o mejor, como decía el versículo, ser fieles a Dios. No hay por dónde perderse. Y ahí entonces donde nosotros estamos, esa lucha de ser fieles, de reunirnos, de orar, de hacer la obra que el cielo nos ha dado. Y dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y te llamamos aquí, quien sea, quien esté viendo este mensaje por internet, porque ya le dije que los mensajes están llegando a muchas personas. Que tú y yo podamos ser parte de aquellos que siguen a Dios porque le aman. Hoy día dijimos en la escuela sabática, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y eso es lo que debemos tener el blanco en nuestra vida. Y producto de eso van a venir frutos, van a venir un cambio. El borracho deja el alcohol, el que era drogadicto deja la cocaína, pero nosotros somos la mayoría, somos vegetarianos, pueden ser otros hábitos. Tenemos otras cosas, cada uno es una cuestión personal, que cuando venga el Señor, como decía el canto, Maranata, Cristo viene, significa esa palabra, Cristo viene, podamos estar en pie delante del Dios Santo y podamos ser fieles, aunque se desplomen los cielos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y para eso Dios dejó hombres en la Biblia. Sí. Por ejemplo, vamos a ver a Noé. ¿Se acuerdan ustedes de Noé? Todo el mundo pagano. Le llamaban, viejo loco que está ahí con los animales, con el tufo quizás dentro del arca. ¿Cómo hacer un banco en la tierra? Muchas veces nos tratan de locos. Pero ¿qué dice Génesis 6:13? Ahí lo tenemos. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. ¿Y no es acaso que, sobre todo Chile, está lleno de violencia? ¿No es acaso que cada día los asaltos a mano armada, ¿cómo se llama esto cuando le hacen a los autos las encerronas? Los portonazos que vienen 2 o 3 autos, se le ponen alrededor suyo y le quitan el carro, el auto. ¿No estaremos igual que los días de Noé? Y dice entonces que el Señor ha decidido el fin de todo ser, y eso es lo mismo para nuestra vida, para nuestro tiempo. Esto se va a acabar. Y entonces debemos nosotros estar con nuestro corazón preparado, mis hermanos. Aunque el vecino no quiera venir, aunque fulano de allá se quede dormido, no importa. Pero nosotros debemos estar aquí alabando y glorificando el santo nombre de Dios. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Porque el fin ya viene. Y en el caso de Noé pasó exactamente eso. Pero ¿por qué Dios escogió a Noé? Porque había miles y millones de personas en el mundo, no como la ciencia piensa. La tecnología estaba muy avanzada. Incluso como lo hemos visto en otras oportunidades, la amalgamación entre hombre y bestia era común, tenía un conocimiento mucho más amplio de incluso el que tenemos hoy. Incluso se han encontrado evidencia de bombas nucleares en la antigüedad, que usaban también pilas, como la pila de Bagdad, porque ellos vivían 800, 900 años. Entonces la sabiduría que era traspasada de generación en generación. Y todo eso con el diluvio se desapareció, claro. Los animales que vivían en ese tiempo se desaparecieron. Pero tenemos evidencia que muchas veces las vemos como acontecimientos históricos, o no histórico, sino que del mito. Por ejemplo, la sirena. La sirena la vemos como un mito, pero según
los escritos, había amalgamación entre hombre o mujer y pez. Este centauro, ¿se acuerdan de la mitología griega? Que era la mitad caballo y la mitad hombre. Pero la escritura nos muestra de que sí era real eso, no era solamente un mito. Y entonces con este asunto del diluvio, Dios lo sacó para barrer con todo eso. Y qué triste y qué peligroso que hoy el hombre, no está a tiempo, también está haciendo amalgamaciones de nuevos animales, cedroides, león con tigre, el ligre que se le llama. Entonces ustedes creen que Dios va a seguir permitiendo esto si no lo permitió en el pasado. Y Dios necesita noés modernos, como usted, como yo, no solamente para venirse a sentar acá en la iglesia, sino para dar el mensaje, aunque le digan loco, como le pasó a Noé. ¿Por qué Dios escogió a Noé? Pase la siguiente. Pero está en Patriarca y Profeta, en la página 84, lo pueden seguir ustedes allá. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo. Y el ridículo popular se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Hoy día, como recién mencioné, más ratito vamos a terminar el servicio, vamos a ir a predicar al centro de Santiago y muchas veces a usted lo van a tratar de ridículo, de locos, ¿se acuerdan? Todas las cosas, la gente pasa fumando y nos dice, oh, locos. No es distinto a lo que vivió Noé, y sin embargo Dios lo escogió, dice, rodeado del desdén y el ridículo popular. Entonces, si usted ha seguido este camino, tiene que pasar por estas experiencias, aunque usted no quiera. Si usted no quiere ser parte de esa nueva generación que vimos al principio con Josué, cuando Josué se muere, dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día, mis hermanos. La tibieza, la frialdad, el desánimo de los hermanos que contagia. ¿No es cierto? Porque si usted ve a un hermano ahí que anda pena, también dice, le falta fuerza. Pero si nosotros vivimos este cristianismo y Jesús mora en nosotros, vamos a ir con todo el celo y el amor para salvación de esas almas que están en tinieblas. Me alegra mucho que la hermana Gladys haya traído camino a Cristo. Por ejemplo, yo también tengo ahí unos libros que vamos a regalar de salud, de profecías. Y entonces vamos a llevarle el mensaje a la gente donde ella esté. Pero nos va a pasar lo mismo que no es. Así que a prepararse y hacer como el rey que recién mencionamos, el de la escuela sabática, el rey Josafat, dice, yo no puedo, porque yo cuando me pongo ahí a predicar, los minutos antes, sabe que me cuesta, porque uno no sabe con qué gente se va a encontrar, porque la gente pasa indiferente para allá y para acá. No es como aquí que la persona viene a escuchar la palabra, ahí se encuentra con todos. Los hijos van. ¿No me creen? Se lo voy a mostrar. Pero déjenme mostrarles que esta mujer se va a apoderar del mundo. Esta mujer que está sobre esta bestia, que tiene 7 cabezas, se va a apoderar del mundo porque hasta la policía que se le para al lado ahí a uno y uno sin hacer nada malo y ya aparece la gente que lo ve a uno, piensa que uno es delincuente porque si el policía te está hablando o te llama la atención en algo, el carabinero es por algo. Entonces, todo ese desdén tenemos que nosotros llevarlo. ¿Pero por qué? Por las almas, por las cuales Cristo murió. Así que estamos invitados todos, mis hermanos, para más ratito, vamos a ir para allá. En Deuteronomio 6:13, un pensamiento que también debe estar siempre en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Muy corto, pero muy importante. ¿Qué dice? A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. ¿A quién tenemos que servir entonces? ¿Lo hace usted? Ahí no escuché ya más aménes. Y eso es la diferencia. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Y esto es un mandamiento, porque es una orden. Desde que sale de la boca de Dios, se transforma en un mandamiento para usted. Sea chino, alemán, japonés, chileno, americano, no importa. Y dice el apóstol que por esta palabra vamos a ser juzgados.
Y ahí están las prioridades, como vimos en la escuela sabática. ¿Qué ejemplos tenemos en el pasado nosotros? No nos pongamos en la fidelidad o en el servicio que hoy viven las iglesias. No pongamos ese modelo. Usted pasa, ve la iglesia católica, va una vez cada 5 meses a la iglesia, si es que se acuerda. O usted puede ir donde los testigos de Jehová que van toda la semana. O los pentecostales que se reúnen 4 veces a la semana. Vean cómo nosotros sabemos que ellos no tienen la verdad. Pero vean la fidelidad que ellos presentan en esas cosas tan pequeñas. Y los hermanos apenas se reúnen el sábado en la mañana. Pero ellos se reúnen domingo, lunes, miércoles, sábado y domingo, me parece algo por el estilo. Pero 4 veces. A veces la reunión la hacen a las 8 y usted llega al trabajo, se baña y ¿qué hace? Va para la iglesia. Pero pareciera ser que son más fieles que nosotros. Mis hermanos, tenemos que ser de esa generación que le prepara el camino al Señor y no que se ha olvidado de Dios en su vida como cualquier pagano. Al Señor adorarás, solamente a Él servirás. Gloria al Señor por eso. En Job 42:6 tiene que ser la experiencia que debiéramos tener nosotros. Si hasta este momento le hemos fallado, hasta este momento le hemos renegado, no de boca, porque la gente dice yo creo en Dios, sino que en la vida, desechándolo a Él, buscando mis propios placeres, guiándome por mi mente, por lo que yo creo que es correcto y no por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Alguien le puede dar lectura? Me aborrezco y me arrepiento en polvo. Muchas gracias. ¿Es ese nuestro pensamiento interno? ¿Me aborrezco por la vida separada de Cristo que he tenido hasta este momento? Y dice, me arrepiento, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, hay personas que son muy cuidadosas con su ropa, ¿no? Y está bien, porque la presentación es muy importante. Pero imagínese usted a un ejecutivo del Banco Chile o a un gerente del Banco Edwards o el Banco Santander, porque ya se unieron esos dos bancos. Y entonces con su traje muy elegante y todo, y dice, me arrepiento, Señor, y empieza a hacer tira su traje, se echa tierra en la cabeza. ¿Ustedes creen que lo haría? Que llegara a un nivel de arrepentimiento por la vida alejada de Dios, que llegara a ese punto, uno diría fanático, reformista, extremista, pero dice que Job se aborrecía en sí mismo, en su vida, en su cuerpo. Me arrepiento, dice, en polvo y ceniza. Muchas veces hasta ayunaban, ¿se acuerdan? Los de Nínive, ¿cuántos días ayunaron? ¿Cuántos días? 40 días estaban en polvo y en ceniza. Vean que, por eso les digo, no tomen el modelo de iglesias pentecostales, de la Grey, de la iglesia adventista inclusive. Por eso que nos llaman locos, fanáticos. Y fue todo un país que se arrepintió. Hasta los animales ellos los pusieron ahí en saco y ceniza, porque la impresión en su corazón de que estaban delante del Dios verdadero. Y nosotros muchas veces estamos en este lugar y podemos estar en una reunión así como que fuera un club social, sin sentir la presencia del Dios en nosotros. Pero la experiencia de Job, me aborrezco. Y dice, yo sé en quién he creído. ¿Sí o no? Y dice, mis ojos lo verán. Qué maravilloso. De oír hasta había oído, pero dice que va a llegar un momento que nosotros no solamente vamos a escuchar de él como ahora, vamos a poder verlo. Y la promesa es, yo te guiaré, en los salmos, aún más allá de la muerte. Gloria al Señor por eso. Es tremendo, o sea, esta vida va a pasar, tiene su fin. Hagamos provisión para el mañana, sabiendo que Dios nos va a conducir por toda la eternidad. Que somos sus hijos, que hemos salido de sus manos. Él nos formó, nos dio aliento de espíritu, energía, vida. Y entonces no estaremos felices, mis hermanos, hasta que volvamos a las manos de Dios, nuestro Creador. Y de eso
Se va a dar en fruto una fidelidad en nuestra vida como estos hombres, como Job, como Noé, como tantos en la Biblia. Salmo 45:7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Dice que te ungió. ¿Qué es lo que era el ungimiento en el pasado, hermanita María? ¿Se acuerdan? ¿Para qué se ungía? Bueno, uno a veces se usa para eso, sí. Para apartar. En el caso de los reyes, ¿se acuerdan? El rey David fue ungido. O sea, el Señor a ti, mis hermanos, y a mí, nos ha apartado para su obra, para su reino. No es casualidad que esté sentado acá, en este lugar. No es casualidad que Él te haya vestido, haya desayunado con el propósito de venir a escuchar la palabra de Dios. Es el Señor que está haciendo la obra en ti y en mí cada día. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no permitimos que la voz de Dios haga eco en nosotros. Y le decimos, no, no, no quiero, no. Y hacemos nuestra propia voluntad. El yo ha revivido. ¿Se acuerdan de ese hombre que les dije que estaba en el cuarto? Que él cuando clamaba se asemejaba cada vez más a Jesús. Y cuando dejamos de clamar, entonces ya el mundo viene a nosotros, ya no sentimos sabor a la predicación, no sentimos sabor a las reuniones, se nos hace, uy, qué tarde, ya quiero ir a almorzar, quiero comer, porque está en otra la mente de esa persona. ¿Cómo puede ser que en la antigüedad los hombres tan fieles que el Imperio Romano le decía, echa un granito de incienso en el altar, por ejemplo, del dios Marte, el dios de la guerra? Si tú echas, aunque sea uno o dos granitos de incienso delante de la imagen, no te matamos. ¿Qué haría usted si está en juego su vida? Total, podemos ser como Daniel quizás, que el rey dijo, póstrese delante de la estatua. Si no se postran, los voy a matar. Entonces, algunos de los amigos de Daniel pudo haber dicho, bueno, yo me voy a postrar, pero en mi mente voy a seguir adorando a Dios. Porque el hombre siempre le busca el acomodo. No, el asunto era no postrarse. Y no había que disimular, no había que amoldar, no había que maquillar esa adoración que se estaba dando al Dios pagano de la imagen que él había levantado. No podemos nosotros maquillar nuestra vida con el ejemplo de las demás iglesias. La Biblia es una y nos muestra el estilo de vida que todos debemos tener. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y entonces al amarlo vienen los frutos de esa salvación, de esa justificación por la fe. Y de esa manera vamos a aborrecer la maldad, decía el texto. Y la maldad, no solamente la maldad que el mundo le llama maldad, sino la maldad que la Biblia dice que es maldad, que hay una diferencia. Porque el gobierno, el mundo dice, se puede casar mujer con mujer. Eso es maldad. Entonces, lo que la Biblia dice que es maldad, los estándares que pone Dios, no los que a mí me parecen, no lo que a mí me han enseñado durante tantos años, décadas. Y de esa forma, cuando dejamos el yo y Cristo vive en mí, vamos a poder dar hasta nuestra vida por el Señor, y por eso que viene esta persecución. Vamos a ver el caso de Juan. Está en Obreros Evangélicos, en la página 507. Vean lo importante que es la fidelidad también. Dice, es la fidelidad, la lealtad a Dios, el servicio amante, lo que gana la aprobación divina. El servicio que dice ahí, dice fiel y dice el servicio amante. O sea, cuando usted lo hace por amor. No es una obligación. Usted viene a las reuniones porque le ama, no porque alguien lo obliga. Ese tipo de servicio es el que el Señor desea en nosotros. La que sigue, aquí está hablando de Juan. A fin de conocerle, del 20 de junio, ahí dice lo siguiente: Juan aprendió continuamente para imitar la vida de Jesús.
aprendió continuamente, no que lo supo en una reunión en un día sábado. ¿Cuántos años estuvo Juan con Jesús? 3 años y medio. ¿Y después Jesús lo dejó solo o se le seguía hablando a Juan? Ya estaba viejo, estaba en la isla de Patmos y todavía le seguía hablando al Señor. O sea, es una experiencia continua, no que lo toma hoy día, vengo a la reunión, tomo la Biblia y después lo dejo. No funciona así. La santidad es la experiencia de todo, es el trabajo de toda una vida. Y por eso queremos perseverar. Y en la vida de Juan, ¿se acuerdan cómo le decían a Juan que él llegó a imitar la vida de Jesús? Le decían el Boanerges. ¿Qué significa, hermanita Gladys, hermanita acá? Era el hijo del trueno. Juan era, ¿cómo sería su mal genio? Que era terrible. Por algo Jesús le puso ese apelativo. Pero eran los hermanos de los hijos de Zebedeo, que eran Juan y el otro se llamaba Jacob. Esos dos eran los hijos del trono, tenían pésimo carácter, pero dice que lo llegó a imitar, mi hermano. ¿Y cómo se logra eso? Tener la vida de Jesús escuchando, primeramente, aprendiendo como lo estamos haciendo ahora. Estoy seguro que en estos breves minutos que estamos participando juntos, en su corazón y en mi corazón, como que se abre algo, como que se acerca a Dios, como que siente que la palabra está viva y que Dios transforma nuestro ser, porque es la palabra lo que lo hace. En la experiencia de Juan tenemos eso, ¿sigue? A la que sigue. En Hechos de los Apóstoles, página 434. Juan, en su adoración y amor, contemplaba al Salvador, hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su maestro. Dice que era el único deseo. No quería ir a Europa. Juan no quería darse unas vacaciones. No quería tener un traje bonito, un carro lindo, una casa linda. El deseo de su vida era ser semejante a Cristo. Y para ser semejante hay que contemplarlo. Él lo contempló 3 años y medio. Pero después que él ascendió, Jesús le siguió hablando, lo siguió contemplando. Y va a ser para siempre. ¿Saben ustedes que hay pérdidas eternas? ¿Cómo es eso? Pérdidas eternas. Por ejemplo, ¿quién está disfrutando en el cielo hoy de un ser humano? ¿De qué? No, muy bien. ¿Hay otro? Elías y hay otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Bien, vean. Moisés también. Ellos ya están en el cielo. Dice ahí que había un profeta que viajaba por los otros mundos. ¿Se acuerdan? Enoch. Entonces, Enoch ya está contemplando la gloria de Dios. Va aquí. Y al ver a Dios y los ángeles, va creciendo en amor. Pero nosotros estamos acá, todavía no hemos llegado. Entonces, vean, vamos a tener una vida eterna, porque Enoch va a ir por allá y yo recién voy a ir por acá. Y él va a aumentar y yo recién voy a ir por ahí. Voy atrasado. Y mientras más en su vida usted se demore en tomar la decisión, peor es la pérdida. Entonces dice que Juan tenía el único propósito, era ser semejante a Jesús. Recién dijimos en cuanto a poner la vida por Cristo. Nosotros sabemos que en este tiempo, antes de que venga el Señor, vamos a ser probados con una ley dominical. O sea, el papado, junto con las demás iglesias, va a instaurar el día domingo un falso día de adoración. Y eso va a ser ya la última prueba. Porque Jesús viene y tiene que saber a quiénes se va a llevar. Entonces, hay una prueba, como le pasó a Adán y Eva, hay una prueba. Si usted acepta el domingo, va a ser parte de la mayoría. Pero si usted lo rechaza, va a ser perseguido. Y este texto que habla acá muestra lo que hizo Roma en el pasado. Y sabemos nosotros que todo se va a repetir. Entonces, ¿qué dice ahí? Está en el Conflicto de los Siglos, página 82. Una vez que Roma decidió exterminar la secta odiada, ¿cómo lo llaman ahora? Secta.
un grupito de locos, de radicales. Esto no es nuevo. Esto pasó ya hace muchos años y se va a repetir. Por eso queremos estar fortalecidos. Entonces dice, una vez que Roma decidió exterminar la secta odiada, el Papa escribió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. ¿Y por qué Dios va a permitir esto en la actualidad? Porque hoy en día todos parecemos cristianos muy buenos. Estamos sentaditos con una bonita cara de cristianos. ¿Quién diría que somos humanos? Pero hay trigo y hay cizaña. Entonces Dios permite esto para que se separe el trigo de la cizaña. Y eso es un asunto interno propio suyo que usted sabe hasta dónde llega con Dios. Si el sábado por la mañana le da sueño, está cansado, hasta ahí nomás le llegó la fe. Cuando Dios dice que el séptimo día tiene que adorarlo, estar acá. Y entonces, hoy día vino, el otro sábado no viene, y así se la lleva. ¿Qué pasará cuando se haga ese decreto de muerte que fue en el pasado, que también nos habla en los tiempos de la reina Esther, ¿se acuerdan? Que se hizo un día para matar a todos los judíos el día 13. Y en ese va a pasar lo mismo hoy en día. Vamos a ser amenazados, pero dice que en el momento en que vayan a caer sobre su presa, dice que se les va a caer las armas de las manos y esas armas se van a volver en su propia contra, como en los tiempos de la reina Esther, Mardoqueo, todo eso que nosotros conocemos. O sea, pero va a ser probada la fe, porque si usted no se acerca a Dios, no estudia, no aprende, no practica, usted se va a pasar al otro lado y en vez de ser perseguido, va a ser un perseguidor. ¿Y qué dijimos? La fe, buscar la gracia de Dios, que no merecemos. Nosotros no podemos, decía Josafat, pero hay un Dios que sí va a librar a su pueblo en el tiempo de angustia. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué se les perseguía en la antigüedad? Vean lo que dice. ¿Por qué se va a levantar esta tribulación en nosotros? Dice, no se les acusaba de holgazanes. No que dijera el papado, pues son flojos, por eso los vamos a perseguir. No es eso. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad, santidad, que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Así como Juan, que llegó a reflejar la vida de Jesús, nosotros también tenemos que llegar a reflejar la vida de Jesús. Y cuando usted lo haga, hasta su carita va a ser transformada en una carita de bondad, en una carita de piedad. Y dice que eso a la gente las atraía y las sacaba del verdadero rebaño, según ellos. Vean que hasta el rostro cambia. ¿Ha visto usted una persona loca que está desequilibrada ahí en el Open Door, en una clínica psiquiátrica? Usted lo mira y se ve que tiene un problema, solamente verlo en la cara. Lo mismo pasa con los hijos de Dios, se nota hasta en el rostro. Si acaso estamos con Dios o no estamos con Dios. En este caso, lo que el Papa decía era que no eran holgazanes, no eran deshonestos, pero tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Entonces, como le estaban quitando los miembros, el Papa hace un decreto para que los maten. Lo mismo va a pasar ahora, pero con el día domingo. Nosotros, mis hermanos, somos la última generación. La Biblia decía que se iba a levantar una generación que no conoce a Jehová, pero también va a haber una generación como los 144.000 que van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Y la senda del Cordero fue de sangre, de dolor, de vilipendio. Hoy día vamos a ir a visitar, vamos a ir a predicar a la calle y recordarnos que hubieron hombres tan fieles que dieron hasta su vida. ¿Qué más?
si nos insultan o nos dicen cosas. Tantas veces nos han gritado en la calle, ¿no? Hasta nos han querido pegar, hasta la policía nos ha llevado varias veces. Comparado con el supremo reino celestial que el Señor tiene para nosotros, ¿se puede comparar? No se puede comparar. Aquí está la cita. Dale, por favor, avanza. Con esta vamos a ir terminando. Esta cita es la que yo les decía recién, de la fidelidad que tuvieron los hombres del pasado. Vean, dice, ni siquiera la existencia debiera comprarse a precio de la mentira. Por una palabra o una inclinación de la cabeza, los mártires podrían haber negado la verdad y salvado la vida. El caso que puse de los jóvenes hebreos, que uno podría decir, me arrodillo, pero mi corazón está adorando a Dios. No, ellos no podían transar. Dale, por favor. Consistiendo, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71, consistiendo en arrojar un solo grano de incienso sobre el altar del ídolo, podrían haberse salvado del potro, el cadalso y la cruz. Si usted arrojaba un granito nomás, pero ya se hacía idólatra. ¿Sabe usted lo que es el potro? ¿Sabe usted lo que es el cadalso? Yo la otra vez le hablé de Perú, cuando fui allá al Museo de la Inquisición, cómo lo amarran así de las manos y de los pies y lo empiezan a tirar. Lo empiezan a tirar hasta que los huesos empiezan a crujir. O sea, claro, lo estamos leyendo, pero vivirlo pasa la siguiente. El cadalso dice, pero se negaron a ser falsos en la palabra o en la acción, aunque la vida fuese el don que ellos les hubiese granjeado, daban la bienvenida a la tortura, la prisión y la muerte, con la conciencia limpia, más bien que la liberación, a condición de engañar, mentir y apostatar. Ya tenían la conciencia limpia, no importa lo que pasase. Pero si eso fue la experiencia de Jesús, esa fue la experiencia de Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, o de Isaías, que lo metieron dentro de un tronco y lo cortaron en pedacitos, lo aserraron. Por eso no debemos tomar como norma o ejemplo las iglesias, todas estas distintas denominaciones, porque la otra vez lo dijimos, mientras crece más dinero, más propiedades, más corrupción, más alejamiento de Dios, más personas quieren tener lleno, pero trabajando las normas. Dios nos ha levantado, mis hermanos, para dar estos mensajes finales. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ir y a pararnos ahí a levantar el mensaje de los 3 ángeles. Y vamos a buscar aquellas almas fieles que estén dispuestas a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Dios te llama a ti y Dios me llama a mí, para que no haya, cuando el Señor venga, no haya una generación que no conoce a Dios, como le pasó al pueblo de Israel en los tiempos de Josué. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.